Sean todos ustedes bienvenidos, queridos hermanos, al compartir la palabra de nuestro Señor Jesucristo, a los hermanos que nos están siguiendo a través de las redes sociales, hoy en su canal de evangelización. Juventud, Toro Predicadores. Hoy Dios quiere hablarnos, hoy Dios nos habla a través de su santa palabra, hoy Dios nos habla a través del Evangelio de San Lucas, capítulo 4, versículo 14 en adelante, el cual vamos a compartir con todos ustedes. Y le pedimos a ustedes de que estén muy prestos, pedimos a ustedes que estén muy pendientes a la lectura del Evangelio del día de hoy. Pero no solamente a la lectura, no solamente al oír, sino también a la meditación, también a la reflexión que se va a dar en esta noche. Vaya el saludo para todos ustedes nuevamente, ya sea de noche, sea tarde, sea de día, a la hora que ustedes estén con nosotros compartiendo la enseñanza. Nosotros pues nos encontramos bien, nos encontramos nuevamente con vida. Dios nos da salud para salir al campo que es el mundo, a sembrar su santa palabra, a sembrar la semilla del reino de los cielos. Pero antes de empezar a leer el Evangelio, no podemos empezar a reflexionar sin antes pedirle a Dios que derrame sobre nosotros el Espíritu Santo, para que sea Él el que guíe, para que sea Él el que ilumine nuestra mente, transforme nuestros corazones, que seamos dóciles a la entrega, que seamos dóciles a la escucha de la palabra de Dios, para que nada nos distraiga, para que nada nos aparte de esa sintonía, como lo es escuchar el Evangelio. Y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, lléname plenamente de tu luz, de tu paz, de tu amor, de tu alegría, de tu sabiduría. Amén. Evangelio tomado de San Lucas, capítulo 4, versículo 14 al 22. Jesús volvió a Galilea con el poder del Espíritu, y su fama corrió por toda aquella región. Enseñaba en las sinagogas de los judíos y todos los alababan. Llegó a Nazaret, donde se había criado, y el sábado fue a la sinagoga, como era su costumbre. Se puso de pie para hacer la lectura y le pasaron el libro del profeta Isaías. Jesús desenrolló el libro y encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres, para anunciar la libertad a los cautivos y a los ciegos que pronto van a ver, para poner en libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Jesús entonces enrolló el libro, lo devolvió al ayudante y se sentó, mientras todos los presentes tenían los ojos fijos en él. Y empezó a decirles: Hoy les llegan noticias de cómo se cumplen estas palabras proféticas. Todos los aprobaban y se quedaban maravillados, mientras esta proclamación de la gracia de Dios salía de sus labios, y decían: Pensar que es el hijo de José. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Todos quedaron asombrados, todos quedaron maravillados al oír el discurso de Jesús. No solamente quedaron maravillados al oír el discurso, sino que quedaron asombrados porque se cumplió la profecía del profeta Isaías. Ellos leían, las personas, los hombres que eran considerados ya adultos en ese entonces en el pueblo de Israel, podían ya participar dentro de la sinagoga. Podían participar ya dentro de la sinagoga, como en la lectura de los libros. Bueno, Cristo ya había cumplido esa etapa de niño y ya, según la costumbre, podía leer esos libros proféticos. En este caso, pues estaba leyendo el libro del profeta Isaías. Y entonces vemos de que se cumple esa profecía. Se cumplió lo que había dicho el profeta. ¿Y en quién se cumplió? Se cumplió en Jesús. Vamos a escuchar cómo lo dice el Evangelio, Anthony. Jesús volvió a Galilea con el poder del Espíritu. Vemos que Jesús vuelve a Galilea. Dice la Biblia que con el poder del Espíritu. El Espíritu Santo. Ayer estuvimos compartiendo con todos ustedes, las personas que estuvieron conectadas con nosotros. Eso. ¿Qué espíritus hay? Porque recordemos de que están los espíritus del demonio y está el Espíritu Santo. Bueno, Cristo actuaba y Cristo predicaba su evangelio con el poder del Espíritu Santo. Siga. Y su fama corrió por toda aquella región. Enseñaba a las sinagogas. Escuchen. ¿Qué era lo que hacía Cristo? Escuchen.
Enseñaba en las sinagogas de los judíos. Enseñaba en las sinagogas de los judíos. No anunciaba el evangelio en la calle, no. Explicaba el evangelio, explicaba la palabra en la sinagoga de los judíos. Los judíos se reunían en la sinagoga los días sábados. Eso era lo que ordenaba la ley. Y hay hermanos de que dicen de que la Iglesia Católica se reúne, los adventistas dicen que la Iglesia Católica se reúne el día domingo, y eso no es así porque el pueblo antes se reunía el día sábado. Y es verdad, eso era lo que está establecido, eso era lo que establecía la ley del Antiguo Testamento. ¿Qué era lo que establecía la ley? De que el día sábado era el día del sabá, el día del descanso, el día que se debía de descansar, el día que se debía de guardar. Incluso el día sábado habían un montón de cosas que no se podía hacer y el pueblo las respetaba. No se podía trabajar, no se podía caminar mucho, no se podía hacer esto, no se podía hacer aquello. Y Jesús se reunía también, Jesús, claro que sí. Jesús, como verdadero Dios y como verdadero hombre, respetó las leyes de aquel pueblo, como era la de guardar el sábado. Luego ustedes van a ver de que por muchas razones se guarda el día domingo, pero hay muchas personas y los hermanos adventistas pues se quedaron aún en la ley del día sábado. Siga. Y todos lo alababan. Ujú. Llegó a Nazaret, donde se había criado, y el sábado fue a la sinagoga, como era su costumbre. Escuche, el sábado era lo que mandaba la ley. El sábado fue a la sinagoga como era su costumbre. Y no solamente era su costumbre, era la costumbre de todo el pueblo. Siga. Se puso de pie para hacer la lectura, y le pasaron el libro del profeta Isaías. Jesús desenrolló el libro y encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu del Señor está sobre mí. Ese fue el pasaje que Cristo encontró y el pasaje que Cristo leyó. El Espíritu del Señor está sobre mí. Siga. Él me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres. Evangelio, ¿qué significa evangelio? Buena nueva, buena noticia. Él me ha ungido, Él me ha elegido, Él me ha consagrado, Él me ha preparado ¿para qué? Para llevar buenas noticias Para llevar buenas noticias. Hoy el mundo está muy cansado de las malas noticias, sí. Hoy hay pues muy malas noticias, ¿verdad? Y malas de malas, ¿verdad? Malas de malas noticias. Pasa esto, se muere aquel, pasó aquello, un accidente, un choque, pérdida de trabajo, una persona enferma. Y muchas veces en todo eso las personas lo único que hacen es como que, ay, sí, pobrecito, no, ay, sí. Pero menos mal que no le pasó esto, menos mal que no le pasó aquello, ¿verdad? Cuando una mujer, una joven queda embarazada, ¿qué es lo que hace la familia una vez? Caerle a esa persona, caerle a esa mujer. Ya se desgració la vida, ya mire qué va a decir la gente, qué van a decir los vecinos, qué van a decir la familia. Cristo quiere todo lo contrario. Escuchen. Él me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres. Me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres. A los pobres. Y miren algo tan curioso y algo tan extraño y algo también que lleva a la contraria muchas veces a lo que dicen las personas, ¿no? Cuando una joven, cuando una mujer queda embarazada, los primeros que le caen encima con las palabras y con las actitudes son los papás, ¿verdad? Pero cuando nace la criatura, cuando nace el bebé, cuando nace la bebé, ¿quiénes son los primeros que le cargan? ¿Quiénes son los primeros que le cargan mono? Pues son los papás, ¿verdad? Pues eso es lo que hoy Cristo quiere. Eso es lo que hoy el Evangelio nos pide. Llevar buenas noticias a los pobres. Llevar buenas noticias a las personas que sufren. Siga. Para anunciar la libertad a los cautivos. Para anunciar la libertad a los cautivos, a las personas que están presas en cualquier situación de la vida, no solamente en una cárcel, no solamente tras las rejas, sino las personas que estamos presas muchas veces en el pecado. Bueno, a esa es la que Cristo quiere que nosotros vayamos. Siga. Y a los ciegos que pronto van a ver. Ujú. Para poner en libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Jesús entonces enrolló el libro, lo devolvió al ayudante y se sentó, mientras todos los presentes tenían los ojos fijos en él. Y empezó a decirles: Hoy les llegan noticias de cómo se cumplen estas palabras. Hoy se van a cumplir esas palabras. Hoy se van a cumplir esas palabras del profeta Isaías, la profecía, la cual es: Dios me ha ungido para llevar esa liberación a los cautivos. Así como el profeta Isaías cumplió eso porque fue un gran profeta, ustedes ahorita lo van a escuchar del mismo libro de Isaías.
cómo fue él el elegido para anunciar también la palabra de Dios. Siga. De cómo se cumplen estas palabras proféticas. Todos los aprobaban y se quedaban maravillados, mientras esta proclamación de la gracia de Dios salía de su boca. Hechos de los Apóstoles capítulo 1, versículo 8, Anthony. Hechos de los Apóstoles capítulo 1, versículo 8. El Espíritu, recuerden lo que decía al principio del Evangelio, el Espíritu estaba con él. El Espíritu de Dios, el Espíritu de su Padre, el Espíritu Santo. Y hoy ese Espíritu está con cada uno de nosotros. Hoy ese Espíritu está en nosotros. Escuche cómo lo dice el libro de Hechos de los Apóstoles capítulo 1, versículo 8 en adelante. Pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo. Recibirán la fuerza del Espíritu Santo. Recibiremos fuerza, recibiremos valentía. ¿De quién? Del Espíritu Santo. ¿Y para qué recibiremos esa valentía y esa fuerza, Anthony? Cuando vengan sobre ustedes. Y serán mis testigos. ¿Para qué? Y serán mis testigos. Y serán mis testigos. Hay muchas personas que dicen, sí, en la Biblia dice que los testigos de Jehová. No, la Biblia no dice testigos de Jehová. La Biblia dice... Y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria. Dice la Biblia que sí serán testigos, pero testigos de la palabra, testigos del Evangelio. Y no solamente en ese lugar, escuchen. En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los extremos de la tierra. En los extremos de la tierra, dice el Evangelio que nosotros debemos de predicar la palabra del Señor. Y no solamente predicarla, sino dar testimonio de vida cristiana. El profeta Isaías capítulo 49, versículo 1 en adelante, Anthony. Isaías capítulo 49, versículo del 1 en adelante. Escuche cómo lo va a mencionar la Biblia. ¿Y quién fue el profeta Isaías? ¿Qué fue lo que hizo él? Escuchen. Escúchenme, islas lejanas. Isaías quería que lo escucharan todas las personas. Escúchenme, islas lejanas. Siga. Pongan atención, pueblos. Pongan atención. Y nosotros debemos de también prestar atención. Siga. Yahvé me llamó desde el vientre de mi madre. ¿Desde cuándo Dios había llamado al profeta Isaías? Desde el vientre de mi madre. Desde el vientre de mi madre. Incluso antes de nacer, Dios ya había preparado, consagrado al profeta Isaías para ser un gran profeta de las naciones. Siga. Conoció mi nombre desde antes que naciera. Ajá. Hizo de mi boca una espada cortante y me guardó debajo de su mano. Hizo de mi boca una espada cortante. Cuando usted ve de que usted va a explicarle algo, o cuando usted ve que usted quiere darle un consejo a una persona de acuerdo a lo que Dios quiere y de acuerdo a lo que Dios manda, porque hay personas que dan consejos, sí es verdad, pero a veces no son los mejores y a veces no son muy buenos, ¿verdad? Cuando usted ve que usted quiere aconsejar a una persona y esa persona como que empieza a hacer caritas, esa persona como que empieza como a tratarlo a usted como de que se calle, de que se vaya, es porque usted está actuando como el profeta Isaías. ¿Qué era lo que hacía el profeta Isaías, Anthony? Hizo de mi boca una espada cortante. Hizo de mi boca una espada cortante. Hebreos capítulo 4, versículo 12 en adelante, lo buscan en su casa. La palabra de Dios es eso, una espada cortante, una espada muy filosa. Y por eso es que las personas muchas veces la rechazan, porque al chocar con ella caen, tropiezan. Al chocar con esa espada se cortan, se hieren con esa verdad. Siga. Y me guardó debajo de su mano. Hizo de mí una flecha puntiaguda que tenía escondida entre las otras. Él me dijo, tú eres mi servidor, Israel, y por ti me daré a conocer. Por medio de cada uno de nosotros, Dios se quiere dar ¿a qué? A conocer. Y Dios se puede dar a conocer por medio de nosotros. Nosotros somos lo que muchas veces nos estamos escondiendo. Escuche cómo lo dice en la flecha, donde dice la flecha. Hizo de mí una flecha puntiaguda que tenía escondida entre las otras. Hay muchas flechas, y es verdad. Pero son muy poquitas las flechas que son puntiagudas. ¿Qué significa esto? Son muy pocas las flechas que de verdad van a hacer lo que Dios quiere. Van a predicar donde Dios quiere. ¿Se recuerdan de los 72 discípulos? Nosotros hoy pensamos de que para ser capaces de evangelizar, capaces de compartir la palabra, tenemos que ser sacerdotes. No, es que tengo que ser obispo, tengo que ser el papa para poder predicar la palabra de Dios. No. Antes de los 72, Cristo había mandado a los 12 al magisterio de la iglesia. Luego manda a 72 discípulos, no apóstoles, discípulos. ¿A qué? A que fueran a predicar de 2 en 2. Esas son esas flechas, esos son esos laicos, esos son esos católicos, esas son esas personas
Esas son esas personas que son enviadas, que Dios les da el Espíritu Santo. Y ustedes van a ver hoy cómo a la iglesia se le da el Espíritu Santo. Y van a ver que no todas las personas aceptan a ellos que tienen el Espíritu Santo. Sigan. Mientras que yo pensaba, he trabajado en balde, en vano he gastado mis fuerzas para nada. Ajá. Yahvé, sin embargo, protegía mis derechos. Dios va a proteger los derechos. Dios va a proteger la vida de aquel que decida cumplir y aquel que decida servirle al Señor. Evangelizar no es un trabajo. Y es triste de que hoy las personas quieran hacer ver el Evangelio como un trabajo. ¿Qué es evangelizar? Evangelizar es un servicio. Es un servicio que nosotros debemos de prestar, porque ese don de evangelización, ese don de leer la palabra, ese don de poder cumplir un rol dentro de la iglesia, no es suyo. No es suyo, es un don que Dios le dio a usted y que nosotros debemos de saber administrarlo. Hechos de los Apóstoles capítulo 2 versículo 1. Nos va a decir la Biblia, creemos que hemos trabajado en vano. Creo que en vano estoy gastando mis fuerzas haciendo eso y no veo nada, no veo resultados. ¿Cuántas veces hay personas que se han desanimado porque a lo mejor alguien no les creyó, a lo mejor alguien no hizo caso de su consejo? Y déjeme decirle de que usted va a tener muchas bendiciones de Dios. Y Dios, dice la Biblia y dice el profeta Isaías, me ha guardado debajo de sus alas. Me ha protegido, ha guardado y ha cuidado todos mis derechos. Cuando una persona no quiere aceptar la palabra, no quiere aceptar el Evangelio a través de usted, no se sienta culpable de eso. Claro, si usted predicó mentira, ahí sí siéntase culpable. Pero si usted predicó la verdad, si usted predicó lo que era y esa persona no se quiso convertir, no se quiso arrepentir, usted queda libre de toda culpa. Porque la persona que tiene la culpa, la persona que sí debe de ponerse triste y debe de ponerse mal, es aquella que viendo ese error de esa persona, de sus padres, de su hijo, de su tío, de sus sobrinos, de sus primos, de sus familiares, de sus amigos, y quedarse callado por pena y por vergüenza, esa persona sí tiene la culpa porque se quedó callado. Pero si usted valientemente va y le dice a esa persona, intenta aconsejarlo, eso sí, con amor y con paciencia, y esa persona no se quiere convertir, usted queda libre de toda culpa. El que tiene el error y el que tiene el pecado es aquella persona que no se quiso arrepentir. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 1, Anthony. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido, como el de una violenta ráfaga de viento, que llenó toda la casa donde estaban. Y aparecieron unas lenguas como de fuego, Siga. que se repartieron y fueron posándose sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo. Hoy como Cristo, hoy como se cumplen las profecías del profeta Isaías en Jesús, que dice el Espíritu de Dios está, el Espíritu del Señor está sobre mí. Bueno, esa profecía también puede cumplirse en cada uno de nosotros. Porque el Espíritu también se nos da a nosotros, el Espíritu también se nos da a conocer. Solamente que nosotros hoy lo tenemos como reprimido. Solamente que ese Espíritu Santo hoy lo tenemos nosotros como guardados. ¿Cuándo guardamos el Espíritu Santo? Cuando no somos capaces de dar testimonio y hablar de Dios. Sigan. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía que se expresaran. Cuando usted valientemente anuncia el Evangelio, no es usted, escuchen, según El Espíritu les concedía que se es expresaran. el Espíritu el que está trabajando a través de usted. Ahora, versículo 12. Todos estaban asombrados y perplejos, y se preguntaban unos a otros qué querría significar todo aquello. Y cuando uno está lleno del Espíritu Santo, van a haber personas que van a quedar asombradas. Y van a haber personas de que van a quedar perplejas, no por usted, no, sino por el Evangelio, sino por su palabra. En cambio, Pero algunos se reían y decían, están borrachos. en cambio van a haber otras personas que van a decir, no, ese sí ya se volvió loco. Ese como que lo dejaron caer de chiquito, ¿verdad? Ese como que se dio un golpe en la cabeza y ya se está delirando. Están borrachos. Cuando otras personas van a aceptar el Evangelio, hay otras que pues a lo mejor no lo van a aceptar, ¿verdad? Y nosotros debemos de ponernos a pensar, porque quiero que las personas crean mi Evangelio. Quiero que las personas crean lo que es la palabra de Dios.
pero debo de preguntarme, ¿será que cuando alguien viene a mí a explicarme lo que es bueno, ¿será que yo lo estoy cumpliendo? ¿Será que yo lo estoy recibiendo? Es algo de lo que debemos de preguntarnos. ¿Será de las personas que me asombro o soy de las personas que dice, ese está loco, está borracho? Porque en Hechos de los Apóstoles, ahí mismo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 1 en adelante, la Biblia nos viene a hablar de San Pablo, y viene a hablarnos, escuchen cómo lo dice. Mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo llegó a Éfeso, atravesando las regiones altas. Encontró allí a algunos discípulos y les preguntó, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe? ¿Recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe? El Espíritu Santo se da a través del bautismo, Y por eso es de que aquellas personas que no quieran bautizar a sus hijos le están negando, se los están negando al Espíritu Santo, a que el Espíritu Santo esté con ellos. ¿Recibieron la fe? ¿Recibieron el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe? Siga. Le contestaron, ni siquiera hemos oído decir que se reciba el Espíritu Santo. Pues nosotros ni siquiera habíamos oído decir que se recibiera el Espíritu Santo. Somos muchas veces hoy tan ciegos, tan sordos a la palabra de Dios, que escuchen. Ni siquiera hemos oído decir que se reciba el Espíritu Santo. Ni siquiera lo habíamos escuchado decir que se recibiera el Espíritu Santo. ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? Muchas veces somos así. Sigan. Pablo les replicó, entonces, ¿qué bautismo han recibido? Respondieron, el bautismo de Juan. Entonces Pablo les explicó, si bien Juan bautizaba con miras a un cambio de vida, pedía al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él. Muchas personas se bautizaron con Juan, el bautismo de conversión, de arrepentimiento, pero él pedía que creyeran en aquel que vendría después de él. Sigan. Esto es, en Jesús. Al oír esto, se hicieron bautizar en el nombre del Señor Jesús. Y al imponerle Pablo las manos, el Espíritu Santo bajó sobre ellos y empezaron a hablar lenguas y a profetizar. Empezaron a profetizar. Empezaron a hablar en lenguas, dice el Evangelio. Hay personas que dicen hoy hablar en lenguas y hay personas que dicen hoy hablar en muchos idiomas y que el Espíritu les permite expresarse. Y eso es verdad. Hay personas que pueden hablar en lenguas. Otras no, otras son solamente mentiras. Pero ese espíritu, el espíritu de verdad, el espíritu que va a hacer que nosotros empecemos a profetizar, el espíritu que va a hacer que nosotros empecemos a evangelizar, el espíritu que nos va a dar a nosotros esa soltura de poder predicar el Evangelio, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el espíritu de verdad debe de estar con nosotros todos los días. Y podemos pedir a Dios eso, podemos pedir a Dios el espíritu, podemos pedir a Dios sabiduría, podemos pedirle a Dios entendimiento, podemos pedirle a Dios inteligencia para poder descifrar y para poder distinguir los espíritus. No solamente está el Espíritu Santo, recordemos que hay otros espíritus, el cual ustedes lo compartieron ayer, 1 Juan capítulo 4, versículo 1 en adelante. Examinen los espíritus, no se dejen guiar por cualquier inspiración. Y pedimos a Dios que esta semilla que ha sido sembrada en el corazón de cada uno de ustedes dé fruto y ese fruto permanezca. Muy bien, Dani, nos despedimos de todas las personas que estuvieron con nosotros compartiendo el Evangelio en esta noche, en esta tarde o en este día. Invitarlos a que se suscriban a su canal de evangelización. Juventud Toro Predicadores. Le dejen un like al video y activen la campanita para que le lleguen nuestras notificaciones. Y a Dios Padre, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al pleno conocimiento de la verdad, al echar la gloria, al poder, el honor, la adoración, por los siglos de los siglos. Amén.